Muy buenos días, amigos. Nos encontramos en los Llanos Aridanes, en las oficinas de ASPA, y bueno, este es el despacho donde se reúne pues cada cierto tiempo pues la Junta Directiva de ASPA para tratar todos los temas que bueno, luego el presidente que está aquí con nosotros, Miguel Martín, pues tiene que exponer y defender ante la administración y también bueno, pues ante la sociedad. Lo primero de todo vamos a saludarlo. Miguel, buenos días. Nada, buenos días. Miguel, escasamente dentro de una hora hay una reunión para esa macrofinca o esa concentración parcelaria. ¿Qué puntos lleváis sobre para defender en esa reunión? Bueno, nosotros llevamos la misma idea que nos planteamos desde el primer momento del volcán, que era intentar que no se perdiera ni un metro de superficie agrícola, ni se perdiera un kilo de producción. Con esas dos ideas básicas, lo que planteamos es la necesidad de que pudieran seguir siendo todos los que hasta este momento tienen el terreno, seguir siendo agricultores en la zona, y también nosotros hemos avanzado más de que también a ver si hay la posibilidad de poner alguna granja en las zonas más altas. Dicho esto, porque entiendo que no podemos dejar a manos de Dios de que cada uno vaya haciendo lo que pueda, porque al final no hemos aprendido entonces nada del volcán. Y si concentramos, podemos reunir a quien tiene varios pedazos en un terreno solo único, con lo cual ya estamos optimizando recursos. Y al mismo tiempo estamos dando la posibilidad de que el que no quiera seguir en el sector por su edad, por su profesión que pueda tener ahora, sí que claramente pueda transmitir, es decir, vender esa propiedad, porque se le da ya prácticamente hecha, y seguir siendo el sector importante. Porque si nosotros dejamos de producir plátanos, está claro que los va a producir otro. Y yo creo que no podemos bajar de los 420 millones de kilos que estamos llevando al mercado en este momento. Y creo que al final podemos intentar que todos los ciudadanos, con más, con menos recursos, todos los ciudadanos puedan llegar a una situación bastante parecida a la anterior, es decir, tener su propiedad, su cultivo de plátano o de aguacate, como lo tenían, y al final pues puede haber un horizonte de futuro. Si dejamos a cada uno, el costo será mayor, seguro que será mayor, porque mi pared te va a condicionar la tuya cuando la hagas, y que bueno, por dónde pasamos los caminos. Vamos a hacer la misma, es decir, vamos a copiar lo que estaba debajo encima, lo podemos hacer. Hay quien tendrá 40 metros de lava, otros tendrán 30, otros tendrán 25. No es que tengamos que llegar abajo, pero sí que para reparcelar eso, lógicamente tiene que haber un estudio técnico. El estudio técnico que se va a presentar hoy, yo espero que ya nos esté dando bastantes soluciones de lo que hemos tenido, muchas reuniones a lo largo del año anterior, y que pronto podamos decretar para salir a buscar ese dinero que tiene que complementar para poder hacer eso. Hay quien podrá decir que es mucho dinero, yo creo que no, porque lógicamente de cara a Europa el acondicionar esas 200 y pico hectáreas pues no es mucho dinero, y lo puede hacer, y se puede hacer en un horizonte, claro que sí. Yo calculo que en 4 o 5 años, si se quiere, se puede tener, porque lógicamente se puede empezar a sorribar por los bordes, se puede empezar a sorribar por las zonas que menos lava tiene. Son 7 zonas y dependiendo de las temperaturas se irá pues parcelando, ¿no? Claro, es decir, que yo espero que hoy lo expliquen todo bien de nuevo, como se explicó el otro día en Tazacorte, con los avances y las sugerencias que hubo allí, y al final podamos decir claramente en qué situación nos podemos ver y qué horizonte. En qué horizonte de poder sacar la tierra de otro sitio, que es verdad que hay que hacerlo, y plantear, bueno, pues una idea de futuro, de una agricultura moderna del siglo XXI que nos permita ahorrar costos, porque aquí los precios no van a variar mucho. El agricultor lo que puede intentar es en todo momento y es intentar que los costos sean el menor posible. Por eso tenemos que concentrar, por eso tenemos que hacernos lo más grandes posibles para ahorrar costos, porque está claro que cuando compra, el que compra para el almacén, si compra 1 millón no es lo mismo que si compra 2,
o pues la gestión de todo eso. Y dicho esto, creo que al final lo que tenemos es que intentar ahorrar costos, tanto el agricultor como el ganadero, de cara a un futuro. Faltaría que el gobierno central saque ese decreto ley para habilitar que se pueda trabajar sobre y sorribar en esa zona, porque yo creo que el tema de la tierra, me decía no hace mucho nuestra consejera Alicia Van Ostende, que ya tienen localizadas las zonas de donde se puede pues traer, ¿no? Sí, estaba ya en el estudio, se decía que había varias zonas, que lógicamente pues habrá que estudiar el costo de cada una de las zonas, y bueno, pues claro que hay que hacer, sí, hay que hacer el decreto, hay que hacer la aplicación del decreto y después lógicamente ir a buscar el dinero en Europa. Yo digo que posiblemente tengamos también las ofertas que de cualquiera de los que nos visitó el año pasado con el volcán, está claro que nos dijo siempre que efectivamente iba a haber el dinero suficiente para poder hacer esa reconstrucción. Siempre y cuando se presente en Europa un plan que sea viable, que sea sostenible, bueno, que cumpla esos 3 requisitos casi, ¿no? Hombre, claro, lo que Europa para dar dinero tendrá que decir qué es lo que va a hacer usted, y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, porque lógicamente no es que vengamos aquí a dar dinero y decir, bueno, pues yo lo recibo y no sé cuándo lo voy a hacer, o viceversa, o que al final pues ha cambiado de propiedad porque alguien puede comprar o no comprar, con lo cual pues bueno, pues si entramos en una dinámica de que aquí se compre el terreno ese o se venda, podemos entrar en una dinámica de claramente de que alguien pueda ver que hay gente que está muy apretada, y al final puede haber una especulación que a mí como ciudadano no me gustaría que se pasara. Es decir, yo creo que de este volcán lo que tenemos que aprender es que está ahí, que la naturaleza puede venir antes o después, que tenemos que reorganizarnos e intentar por todos los medios que haga el menos daño posible, pero que antes o después vendrá, pero que podamos seguir viviendo y que al final podamos poner la isla lo antes posible en lo más normalidad, pero que siempre hay que dejar claro, o desde mi punto de vista, es que no va a ser igual. Es decir, ni va a ser igual el paisaje, ni vas a tener el vecino que tenías como vecino, ni vas a tener la huerta que tenías como tenías, porque lógicamente hay una transformación mayor o menor de una superficie determinada con unos condicionantes determinados, y esa es la realidad. No se puede estar vendiendo humo diciendo que es que queremos tener lo mismo que teníamos antes, porque es imposible. Y partiendo de esa situación, lo que tenemos que intentar es que le demos normalidad cuanto antes posible a toda esta situación. Miguel, hay una serie de rumores, de sospechas, de miedos infundados, a veces también, por muchos agricultores de la zona, algunos que son propietarios también de terrenos por ahí. Dice, bueno, yo creo que al final van a tratar de buscar la manera de que grandes inversores se queden con gran parte de ese territorio para utilizarlo en otro uso distinto que la agricultura, que es el turismo. ¿Usted qué cree de eso? No, yo creo que no, pero si planteamos un plan de recuperación de la zona, está claro que al final ese gran inversor no puede venir ahí. Si no planteamos nada y eso se queda así, pues también puede venir el mejor postor, pondrá dinero sobre la mesa y alguien dirá, bueno, pues yo como vendo mi terreno, que es mi terreno, porque su terreno sigue siendo de él, pues bueno, lo buscaremos en el catastro a ver dónde está lo más situado posible, pero cómo llego, cómo no llego, porque claro, aquí no es decir claramente, no, es que yo quiero llegar a mi propiedad. Es muy bien, pero es que su propiedad, para llegar a su propiedad hay una serie de condicionantes. La luz, hay el teléfono, hay todas las instalaciones, hay el agua, y hay que llegar a las vías, y las vías las hacemos igual que estaban. Es decir, yo creo que tenemos que plantearnos mejorar, porque es verdad que aquello se había hecho un desarrollo de 60 años y que tal vez para caminar 500 metros hacíamos 2 kilómetros porque teníamos curvas y porque había un camino que así se hacía, pero yo creo que tenemos que pensar un poco más en que las nuevas generaciones digan, pues aquí hubo una catástrofe natural y nos ha dejado pues una manera diferente. Por eso yo hablo de concentración parcelaria y de concentración, y no hablo de la macrofinca, no es una macrofinca. Es una concentración parcelaria donde va a tener los mismos propietarios que tenía anteriormente. No estamos hablando de que una macrofinca puede pensar que es que va a venir una multinacional X, se compra todo y hace una macrofinca y va a producir 12 millones de kilos de plátanos. No, eso no es lo que nosotros estamos planteando en ningún momento. Miguel, también es importante el tema del agua en esa zona y tal. Eso ya se está estudiando también en ese planteamiento, cómo llevarlo, cómo volver a llevar todas esas redes para ahí, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, tenemos que pensar que ya por la costa está prácticamente casi terminada el tubo que nos va a dar
el agua para la otra zona y se ha planteado en estos últimos tiempos pues la serie de tuberías, cómo se puede llenar 4 caminos, es decir, todo ese planteamiento de redes tendrá que llegar, que entiendo que en este estudio que nos presentarán hoy, claro que después ya haber definido lo que es la red de riego dentro, pero lógicamente para eso hay que ver si estamos todos de acuerdo, hacer la concentración parcelar y saber qué red de riego tenemos que hacer al mismo momento que estamos haciendo esa sorriba, para que a cada uno le llegue el agua con su contador al sitio determinado. Que unos se surtirán de un sitio, otros de otro, bueno, eso ya es algo que tenemos que ir viendo en función, pero que el agua está ahí y que tenemos que plantearnos en este momento el estudio de la desalación, pues tal vez sí, y tenemos que dejarlo ahí, o previsto para si hay que usarlo, pues también depende de cómo este año. Llevamos un año de alguna manera mejor en condiciones de agua, principalmente en la zona noreste de la isla. Es verdad que ha cogido agua Barlovento, pues bien, ha cogido el resto de las presas bastante agua, pero eso no significa que el problema no deje de estar ahí, y con lo cual tenemos que seguir estudiando de cara al futuro. Ahora te voy a plantear 2 cuestiones con respecto al tiempo. Uno es cuánto tiempo tiene se podría recoger en esos estudios para que una persona que tenga una finca después pueda vendérsela a otra persona. Y por otro lado, otro tema que a mí me preocupa muchísimo es que una vez esté presentado ese plan, una vez esté ya sobre la mesa, la poca unidad de muchas personas pues hagan que empiecen a plantear pues denuncias que hacen que paralicen toda esa, y no hablamos de macrofinca, de esa concentración parcelaria. Vamos a ver, que se puede vender. Yo creo que si lo ponemos dentro del sector y usted es capaz de poner a producir... Pero claro, que sea para plátano. En este caso, la parte que va a plátano es de plátano y la parte que iría a aguacate de aguacate. Claramente, es decir, oiga, usted produce plátano, usted en aquel momento ya puede usted vender porque era su finca antes y es su finca ahora. Pero para plátano. Para plátano. Vale, claro. Para aguacate. O para aguacate, porque lógicamente entendemos que eso es la zona que está para eso, porque para eso es lo que se está haciendo la finca. Exacto. No para decirnos que luego hacemos otro proceso que es hacer un gran hotel en esa zona o no. No, yo creo que en todo caso tendría que recogerlo el estudio ahora y decir, oiga, vamos a dejar 2 lagunas que son 2 hoteles. Bueno, pues al que le toca y lo paga y se acabó. Pero yo creo que tenemos que intentar es recuperar lo que decía al principio, ni pérdida de 1 kilo de producción, ni pérdida de 1 metro de superficie. Es decir, con esas 2 premisas lo que tenemos que intentar es que, y después cada uno lo puede vender, claro que sí. Porque tenía una finca que se la han hecho porque se la llevó a un volcán, no es su culpa, y él la puede vender a posteriori para seguir produciendo plátano, porque lo que a nosotros nos interesa como isla es seguir teniendo el cupo de plátanos que tenemos, si no lo desvirtuaremos. Es decir, si tenemos 12 millones de kilos más, eso va a influir en la producción, en la economía insular, eso va a influir mucho. Por lo tanto, creo claramente que tener y después en tiempo, yo creo que si somos capaces de ir a Europa con una concentración hecha, como se ha hecho, como se hacen los polígonos, es decir, estamos hablando de que esto sería pasar un polígono industrial a esto, o un pueblo, o lo que sea, es decir, no es algo que estamos inventando, que es nuevo, novedoso, no. Es decir, las concentraciones parcelarias han existido en España en sectores agrícolas, pero también han existido las concentraciones de industria, y bueno, pues es verdad, se hace un polígono industrial, yo tenía una parcela en un sitio determinado que toca la plaza o que toca el espacio público, a mí me lo dan en otro y no pasa nada, y te sigo teniendo mi solar que lo venderé o que lo fabricaré o lo que pues entonces sería lo mismo, con un horizonte a decir, oiga, pues por estas condiciones, esos 7 polígonos que hablábamos, en este puedo empezar a sorribar en el año 23, en aquel en el 24 y en aquel en el 25 porque tiene más calor, pero con un horizonte marcado, que nos marque ese horizonte y decir, oiga, ¿cuánto se va a recibir de ayudas hasta llegar a esa fecha? Ajá, correcto. Creo que el camino, desde mi punto de vista, es claro a seguir. La cosa es que después se puede desvirtuar, pero yo creo que en este momento nosotros como agricultores no tenemos en ningún momento decir, no, es que no ha cumplido la Consejería. Si la Consejería de Agricultura con respecto al volcán, todo lo que ha dicho lo ha ido cumpliendo.
Yo creo que sí. Por lo tanto, si ha sido así, tampoco tenemos nosotros que dudar y que no es que hay otro sitio donde hay 20 años que se hizo. Bueno, pues vamos a luchar porque no pase y que esto sea diferente a lo que ha pasado de aquí para atrás. Sin echar culpa que si en el otro sitio han estado 20 años, han estado 20, es 10. No, yo lo que creo que tenemos que plantearnos es, si ese horizonte está, es a cumplirlo y a cumplirlo todo. Cada uno con la responsabilidad que le toca en el momento que le toca. Pues amigo, yo quiero dejar claro también que no estoy en contra del turismo para nada, porque yo he vivido casi 18 años del tema turístico también, trabajando en un hotel, pero hay que dejar claro ciertas determinadas cosas. Ahora, no obstante, sí creo que sería bueno que ya que hacemos esa concentración parcelaria con unas fincas bien hechitas, unos caminos bien definidos, de una manera sostenible y ecológica, muchos de ellos, se pudiera poner alrededor de esa finca pues algún tipo de hotel, bueno, pues también apartamentos, porque yo creo que se puede aprovechar esa finca para que sea visitable también por los turistas y disfruten pues del valle y del sol. ¿Es así, Miguel? Puede ser, es decir, yo creo que en este estudio hay varias fórmulas y la ley de Islas Verdes está ahí, con lo cual también podemos intentar aplicar la ley de Islas Verdes que nos beneficie. Es decir, yo lo que creo que podemos es hacer algo distinto, diferente, novedoso y moderno. Que nos pueda ahorrar costos, principalmente, que podamos producir mejor. Yo siempre planteo que el que tiene 5 pedazos y dice, bueno, yo tengo en mi camioneta el motor encima porque tengo que ir a tratar aquí, tengo que ir a tratar allí, bueno, voy a tener una boca de riego única, voy a tener un sistema de tratamiento único porque me van a dar un sitio solo, con lo cual ya ahí empiezo a ahorrar costos. Voy a tener un sistema de riego posiblemente moderno, con riegos por goteo como se usa en todo el resto de las islas y que está dando mejores rendimientos, o por lo menos gastamos menos agua, eso es fundamental. Que vamos a poner una serie de sensores que nos van a permitir que, bueno, que vayamos a ir al óptimo del agua, pues también. Tenemos que pensar que hemos ahorrado agua en estos veranos que hubo de sequía y que con menos agua producimos los mismos kilos. Bueno, pues eso también tiene que estudiarse de cara a un futuro y decir, oiga, pues es verdad, aquí se instalan 4 o 5 sensores que nos van a dar esa tierra determinada, porque si sabemos dónde va a traer la tierra y va a ser, pues, por lo menos en finca la misma tierra. Antes teníamos el hándicap de que hay fincas que tienen tierra de 4 o 5 sitios diferentes, con lo cual, bueno, los suelos son diferentes. Por lo tanto, yo creo que podemos, si queremos hacer algo bueno, que sea un ejemplo de una reconstrucción de una zona volcánica, que vamos a tener el volcán más monitorizado, que vamos a tener el volcán más estudiado y que al final podamos tener una recuperación lo más óptima posible, nos puede marcar un futuro de que seamos ejemplos de que cuando se produce una catástrofe podamos salir bien de ella. O haremos un disparate, saldremos mal y la historia nos dirá, pues bueno, no fuimos capaces de aprovechar la oportunidad que nos dio aquel volcán con aquel daño que hizo. Miguel, nos decía antes que la zona de las ollas, la zona baja, ya casi el tubo está bastante avanzado. Es importante que ese tubo comience a llevar agua a toda esa zona para que se pueda plantar, terminar también de, bueno, pues de mejorar aquellas plantaciones que están creciendo y que al final, cuando estén en producción, van a necesitar mucha más agua y ahorrarnos los costes de esas 3 desaladoras, ¿no? Sí, que en principio lo asume la administración, pero que al final son costes que lo pagamos los ciudadanos, eso está claro. Está claro que el tubo cuanto antes llegue mejor, el tubo va en camino, lo que tengo que pensar es que pasado el tiempo, seguramente, yo espero no equivocarme, pasado el tiempo dirán que hemos hecho algunas cosas muy deprisa, porque está claro que el volcán está caliente, que hemos tenido una serie de obras que al final la hemos planteado de una manera, pero que hemos tenido que hacer pilares porque el calor llegaba y derretía el tubo, derretía la unión del tubo, es decir, tenemos yo que creo pensar... que se ha innovado, porque me decía Borja Perdomo que se buscó incluso un tipo de material y unas mezclas para poner el firme a la carretera de la Laguna, Las Norias, que no era el normal, que incluso después tuvieron que ir a Madrid a exponerlo porque era novedoso, ¿no? Después también el tema de la lucha continua, es decir,
contra las temperaturas, pero también la lucha contra la administración, que incluso quiso parar ese tubo de las ollas, ¿no? Sí, bueno, y ahí está el expediente. Yo creo que hay cosas que no se entienden, y yo, por ejemplo, el expediente del tubo no lo entiendo para nada, porque otra cosa es que después podamos recuperar o no la zona, que aquella zona que es Fajana es de dominio público, con lo cual, pues bueno, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Pues también se puede definir en ese estudio si se va a ocupar o no, empezando abajo en la zona del linde marítimo, o se empieza atrás y se deja esa zona de la Fajana. No lo sé cómo se va a hacer en ese estudio, pero creo claramente que todas las administraciones puede haber diferencias, puede haber criterios de funcionarios, pero yo creo que las administraciones, si actuamos a uno, hemos conseguido más cosas que cuando no actuamos a uno. Y yo creo que aquí tenemos que actuar a uno, porque hay una situación de unas personas que están afectadas, de unas personas que el día 18 de septiembre se acostaron sabiendo lo que tenían, y que a partir del día 19 de septiembre del 21 pues empezaron a perder todas sus propiedades. Por lo tanto, intentar recuperar, que esa gente tenga lo más posible en los bienes materiales, porque los bienes sentimentales no los tiene, eso está claro, lo más posible, y que se pueda equiparar y que puedan entrar dentro de la normalidad con una vista a futuro, es bueno para ellos, pero también es bueno para el resto de la isla, porque el resto de la isla, con otra afección totalmente diferente, hemos sido también afectados, pero afectados toda la economía insular, hemos sido afectados todos. Por lo tanto, yo lo que creo que tenemos que plantearnos es una unidad clara, que es la isla saliendo de una situación de este volcán, y que seamos modelo a estudiar, y que posiblemente nos tengamos que plantear en su momento es que tengamos un centro de interpretación, un centro de formación de científicos que nos pueda permitir que haya congresos, que haya situaciones de ese volcán, que es el mejor estudiado. Dentro de nuestro valle se han creado ciertas determinadas plataformas en contra de esa concentración parcelaria, es decir, y que nos dejen pues hacerlo a nuestra manera. Eso es lo que mucho me temo yo que va a crear problemas también, ¿no? Pues sí, yo creo que cada uno es libre de defender lo que cree. Es decir, yo con esto no quiero decir que mi verdad es la verdad única. Lo que sí creo que al final tenemos que optar por un bien común de la isla, un bien común de la comarca, que al final dote a todo el mundo como decía antes, de la cantidad de cosas lo más posible a lo que tenía. Si lo dejamos hacer por libre, yo le planteo a alguien que me explique si el que está a 2 kilómetros de la vía que hay ahora para llegar a su terreno, cómo le vamos a hacer la pista para que él pueda llegar, porque él quiere empezar a sorribar mañana. ¿Quién le hace la pista? ¿Cómo se la hace? Es igual que la que estaba anteriormente, o el último que va a sorribar pues se ha dado cuenta que no tendrá pista, que no tendrá finca, porque el resto lo ha ido cogiendo. Creo que podemos entrar en una dinámica de pleito tras pleito que no acabaríamos nunca. Yo lo creo así, posiblemente tal vez puedo estar o no equivocado, pero creo que, ya digo, que hoy hacer vías con muchas curvas, cuando podemos hacer una vía con una línea recta o lo más recta posible, que nos dé una serie de condicionantes, que nos dé una red de riego más óptima, etcétera, etcétera, yo creo que sería un poco absurdo. Lógicamente entiendo la situación de mucha gente que lo que quiere es intentar empezar a reconstruir su vida, pero yo creo que a partir de ahora le podrán decir un horizonte, porque lo que hace falta es certidumbre. Yo espero que de esta reunión hoy, o de las que hagamos próximamente para decretar, lo que aparezca es la certidumbre de que el agricultor sepa que puede recibir una serie de ayudas hasta el momento en que tenga su finca, y que él sabe que antes o después, en el tiempo, con un cronograma, sepamos cuándo va a tener su finca. Yo creo que por ahí es donde tenemos que defenderlo, y eso lo defiendo sin acritud y con todas las opciones posibles, y estoy dispuesto a hablar con cualquiera de esta situación. ¿Cómo lo hacemos de la otra manera? Pues yo creo que no. Otra cosa es que se empiece a hacer la finca y que que haya diferentes fórmulas de ejecutarlas arriba, y que tal vez alguien, pues le puede decir, oiga, que es verdad, vamos a hacer estas parcelas aquí, a usted le toca este pedazo, pues usted lo quiere sorribar porque usted por su cuenta lo va a hacer antes. Bueno, eso yo creo que eso, a la hora de ejecutar el trabajo, yo creo que ahí no puede haber problema, porque uno ejecutará de una manera, otro ejecutará de la otra, pero lo estamos ejecutando al mismo tiempo y la pared es la misma. Porque hace 2 días nos mandaba un mensaje nuestra consejera Alicia Bonostende diciendo que se había mantenido pues esos presupuestos de la PAC.
o del POSEI, y que la política agraria común, bueno, pues al final había dejado a Canarias, si nos referimos al agricultor activo, que podía, pues, sabes perfectamente bien que el agricultor activo, según la ley europea de la política agraria común, tiene que ser aquel que aporta a su, bueno, ¿cómo se llama eso? Su renta. A su renta, eso. Él sabe perfectamente bien, como dice la PAC, que el agricultor activo es aquel que aporta a su renta el 25%. Sin embargo, en Canarias se ha conseguido que sea solo el 5% de esa renta. Y lo importante, que se mantenga el dinero del POSEI. No obstante, y sí quiero que me hables sobre eso, no obstante, a mí me preocupa mucho también, bueno, las normas de sostenibilidad, las normas que se están aplicando a la agricultura, a la ganadería en Europa, que son muy restrictivas, y eso al final hace que nuestros competidores de fuera pues vengan con mucha más facilidad a los mercados europeos, ¿no? Sí, yo creo que Europa tiene un dilema, no sé hasta cuándo le va a durar, pero tiene un dilema claro, que es decir, bueno, a los nuestros les aprieto, los aprieto, porque quiero ser puro a la hora de producir, ya sean recursos ganaderos o sean recursos agrícolas, pero después no miro lo que viene de fuera. Es un poco absurdo. Exacto. Eso es totalmente absurdo. Es decir, viene cualquier tipo de producto agrícola de fuera y aquí no lo podemos producir porque las plagas y las enfermedades nos comen. Bueno, pues vamos a hacer una agricultura sostenible y los agricultores estamos dispuestos y los ganaderos a ser sostenibles. Y la prueba es que durante el tiempo así lo hemos demostrado y que hoy usamos muy poquitos productos. Tenemos un cultivo como el aguacate, por nombrar no siempre que sea el plátano, tenemos un cultivo como el aguacate que prácticamente no tiene ningún producto fitosanitario aprobado para su uso. Tiene 4 productos, 4 jabones con unos aceites de parafina, unos azufres, que muchos de ellos se pueden usar en ecología, con lo cual no tenemos ningún tipo de producto fitosanitario para el uso del aguacate. Y lo estamos produciendo. Estamos tratando con el jabón que no sé qué, con el jabón que tiene el otro, al final estamos produciéndolo. Bueno, pues a eso estamos dispuestos. Lo que ahora sería absurdo es que en la península, porque en Canarias por suerte no pueden entrar aguacates, pero que en la península entren aguacates de Perú o de cualquier otro sitio del mundo y que entren en otra serie de condiciones. Chicos, pues entonces vamos a poner las condiciones allí para que los agricultores de allí por lo menos tengan las mismas condiciones de trazabilidad para trabajar ellos y que les sea bien y que también puedan obtener un rendimiento que les permita trabajar a esos agricultores. Si dejamos que no vemos lo que se produce más allá, explotado o sin explotar, y aquí tenemos una serie de condiciones para producir, creo que ese es el planteamiento erróneo de Europa. ¿Que tenemos que ir a una agricultura más sostenible? Sí. ¿Que tenemos que seguir avanzando en eso? Sí. Pero para mí, desde el punto de vista, tenemos también entonces que plantearnos la necesidad de una serie de, sigo diciendo lo mismo, una ley de márgenes que nos permita que el agricultor y el ganadero que está adscrito al territorio, que vive en su territorio, bueno, pues tenga una serie de ayudas que le permitan de alguna manera seguir subsistiendo. Es decir, lo que yo no puedo tener es que si yo produzco leche en Asturias, con 40 o 50 vacas, pastando y con unas condiciones de mantenimiento y sostenibilidad del territorio, luego tengo una macrogranja al lado que contamina, que hace de todo y que al final pues va a recibir los mismos tipos de ayudas. Es decir, ni fijamos entre el territorio, porque yo siempre digo lo mismo, cuando producimos, sea ganadero o sea agrícola, en el medio rural evitamos un montón de incendios. Si seguimos teniendo unos bosques que cada vez tienen más masa forestal porque no acudimos a ellos, porque no buscamos o no tenemos los incentivos para que se puedan limpiar esos bosques, al final serán mucho mayores, tendrán mucha más masa forestal, arderán con más facilidad y pues desertizamos más las islas cuando pasa eso. Lo cual yo creo que tenemos que hablar de una serie de actuaciones en conjunto
que nos permitan ver un horizonte más allá de la ayuda puntual y concreta que puede producirse en un momento determinado porque ha venido una circunstancia ajena, como puede ser la guerra de Ucrania, que tenemos que ir solventando una serie de ayudas, pero tenemos que tener un horizonte un poco más largo, de mirar un poquito más allá y decir, bueno, ¿qué queremos plantear? Porque tal vez lo que tenemos que hacer es una serie de interconexiones en distintas consejerías.